tema del día de hoy está asociado a precisamente los conceptos de enrutamiento y de los procedimientos de routing que vamos a estar manejando nosotros, en este caso, ¿sí? Dentro de las mismas redes en ese sentido. Entonces vamos a hablar sobre conceptos de routing, cómo se configura en ese sentido un dispositivo para toma de decisiones en la parte de routing, que es un enrutador. Están las decisiones de routing, el funcionamiento del mismo routing, y vamos a puntualmente hablar de este tipo de cosas a nivel de IPv4 y a nivel de IPv6. La idea es que nosotros entendamos que un enrutador sirve específicamente para asociar, primero que todo, varias redes interconectadas entre sí. Entonces nosotros tenemos que hacer con este tipo de situaciones la descriptiva y las características que supuestamente me tiene que aportar un enrutador. Vamos a explicar así mismo la forma en cómo los enrutadores utilizan la información que está inmersa en los paquetes que se trasladan de un lado a otro a nivel de capa 3 y que es con base en lo que se disponga sobre ellos que se toman las decisiones de envío dentro de la y entre interfaces dentro de la misma arquitectura de red. Hay una cosa que está asociada a esto que son los procesos de encapsulación y desencapsulación de los mismos paquetes manejados que se van especificando entre enrutadores para lo que son la conmutación de paquetes entre interfaces. Entonces déjenme decirle lo siguiente, un enrutador está dispuesto con unas interfaces. Por ejemplo, si un enrutador tiene una interfaz A y una interfaz B, entonces la acción de pasar información de paquetes de una interfaz a una interfaz B se llama conmutación de paquetes o conmutación de interfaces. Después estas cosas a ustedes les van a servir precisamente cuando ya se esté recreando una tabla de enrutamiento, ¿sí? Porque es que la idea es que con esto se construya una base de datos de conocimiento para que un enrutador sepa a dónde enviar las cosas. Las tablas de enrutamiento son las bases de conocimiento con las cuales se toman decisiones de reenvío. Y obviamente pues esto va a permitir que ustedes, dependiendo del modo de enrutamiento en el que estén, creen una tabla de routing para las redes que supuestamente tienen asociadas. Hay otras cosas asociadas a esto, ¿no? Y es que ustedes tienen que terminar entendiendo cómo funciona muy bien una tabla de enrutamiento y dentro de esta un protocolo de enrutamiento tanto estático como dinámico. Bueno, entonces, inicialmente comencemos a hablar acerca de lo que son las características de una red. ¿Qué caracteriza una red para que de pronto en ese sentido comenzamos a partir del hecho de ciertas situaciones? Entonces, ahí nos podemos dar cuenta nosotros que las características intrínsecas de una red son el hecho de que sobre ella hay determinada una topología lógica y física, hay unos parámetros de velocidad, hay unos parámetros de disponibilidad, de escalabilidad, confiabilidad, que en determinadas maneras o formas están, digamos que funcionando para que esto se refleje en operatividad, de pronto reflejada en seguridad, y pues obviamente esto implique a su vez algún manejo de algunos costos. Ahora, ¿por qué se supone que tiene que haber enrutamiento? ¿Sí? ¿Por qué tiene que haber routing? O sea, nosotros tenemos la necesidad ya de enviar información de un lado a otro. Ya podemos decir nosotros que los extremos en una red están determinados, están especificados puntualmente para que desde ese punto de vista pues se pueda determinar un dispositivo en una red. Ahora, si revisamos un poquito las cosas, como pueden apreciar, entonces lo que estamos normalmente determinando nosotros es identificar los dominios de broadcast posibles o los dominios de red posibles que están asociados a cada interfaz de red. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un enrutador en el cual podemos identificar dos redes directamente conectadas, en este caso. Si miramos la situación, ¿cómo vamos a nosotros a imaginarnos un enrutador? ¿Qué es un enrutador realmente para nosotros? Entonces, para que se van determinando ustedes en esta conceptualización, los enrutadores son computadoras realmente especializadas que tienen en su propósito el control de red. Entonces, de hecho, son básicamente disposiciones de procesamiento que tienen lo mismo que tienen los computadores. Por ejemplo, tienen CPU, tienen sistema operativo, tienen memorias para almacenamiento e intercambio, en ese caso. Sí. Y obviamente, pues, dependiendo de las arquitecturas con las que se construyen estos dispositivos,
pues se van a determinar de pronto en ese caso algunos usos de algunos tipos de memorias. Por ejemplo, en un enrutador hay memoria RAM, ROM, NVRAM y tipo flash, ¿cierto? Que obviamente por su disposición nosotros le vamos a dar en ese caso algún tipo de funcionalidad o algún tipo de aplicabilidad. Entonces, digamos que, pues hablando de los enrutadores, pues estamos diciendo que ellos son puntualmente computadoras. Entonces, un enrutador precisamente, ¿qué trae? Un enrutador precisamente trae en su chasis puntos de interconexión en donde en estos podemos nosotros de pronto identificar algunas cosas. Por ejemplo, este dispositivo que están viendo ustedes tiene ranuras para introducción de tarjetas de memoria. Estas, por ejemplo, tienen unos puertos que son los puertos de consola, ¿sí? Y obviamente pues tienen los puntos normales que deben de tener todos los dispositivos, por ejemplo, como las clavijas de potencia, el switch de encendido y apagado y algunos slots en los cuales puntualmente pues uno puede introducir interfaces y tarjetas de interfaces. ¿Ya? Por lo general un enrutador para poder funcionar de forma básica siempre trae dos interfaces LAN, como se está mostrando dentro de este dispositivo acá. Aquí tiene específicamente estas interfaces LAN, como lo pueden ver en ese caso, como es esta y como es esta. Ahora, ¿para qué están estas interfaces de pronto LAN? Para que desde ese punto de vista los enrutadores sean capaces de interconectar varias redes. Entonces, en ese sentido, es muy dado a pensar, ¿cierto?, que cada enrutador dentro de sus interfaces puede asociar precisamente una red diferente IP, en ese caso. Entonces, digamos que específicamente hablando, esa es la labor de los enrutadores. Entonces, ¿qué hace un enrutador ya cuando está determinado en una red? El enrutador precisamente está indicado para que elija la mejor ruta y obviamente pues en ese orden de ideas sirva para encaminar los paquetes desde un punto A a un punto B, o sea, llevarlos desde origen a destino, en ese caso. En los enrutadores, normalmente para poder llevar a cabo estas cosas, se implementan o un concepto de rutas estáticas o un concepto de protocolos de routing dinámico, para, puntualmente hablando, enviar información a las redes remotas y con base en estos mecanismos, crear sus propias tablas de enrutamiento desde ese punto de vista. Entonces, ¿cuáles son las funciones de un router? Inicialmente, pues como habíamos dicho, el router elige las mejores rutas. ¿Cómo funciona el router? Pues puntualmente, ¿qué hace el enrutador? Cuando un dispositivo que está colgado de una de sus redes LAN, en ese sentido tiene la necesidad de enviar información, entonces el enrutador verifica ese paquete que se le está enviando desde el dispositivo inicial y lo compara contra su tabla de enrutamiento. Si la información que está inmersa dentro del dispositivo, dentro del paquete de información, está en posibilidad de ser asociada con las redes que están definidas en la tabla de enrutamiento, eso quiere decir en ese caso que esa entrada sí está, y esa entrada pues puntualmente no se le da un tratamiento dada de baja, sino que se le hace reenvío. Por ejemplo, en este momento, lo que se genere en esta red y llega a este enrutador, pues este enrutador lo consulta con su tabla de enrutamiento y si encuentra obviamente la dirección destino, lo que tiene que hacer específicamente es reenviarlo al siguiente salto, que sería este dispositivo. ¿Está claro? Entonces, entre las funciones que tiene un enrutador, pues está el envío los envíos de paquetes, los métodos de envío de paquetes. Entonces tenemos en primera instancia el switching de procesos, o sea, es cuando acá un mecanismo de reenvío de paquetes, es un mecanismo de reenvío de paquetes muy antiguo, que todavía está disponible en algunos enrutadores, ¿cierto? Está, por ejemplo, la conmutación rápida, que es un mecanismo frecuente de reenvío de paquetes, que usa obviamente para este tipo de cosas, se usa una memoria caché de switching rápido para almacenar la información de normalmente los siguientes saltos a los que tiene que enviarse el paquete. Hay una cosa que se llama Cisco Express Forwarding, el CEF, que es un mecanismo de reenvío de paquetes más actual, más rápido y más utilizado de lo que es el sistema operativo iOS de Cisco. ¿Sí? En ese caso, por ejemplo, las entradas en la tabla no se activan por los paquetes, como en el switch rápido, sino que se activan por los cambios que específicamente
en esta tabla se tengan que reflejar. Entonces, es otra forma de conmutar, en este caso. Pues obviamente, pues yo recomiendo las formas tradicionales. Acá tienen ustedes una arquitectura de red. Como pueden apreciar, no sé si ustedes alcanzan a contar cuántas posibles redes hay allí conectadas. Entonces allí vemos en ese caso que pues si hay obviamente allí por contar cosas, pues allí se encuentran 4 redes conectadas. Entonces hay una red LAN y una misma red WAN. Entonces es muy importante determinar un punto. Por ejemplo, esta red de acá, que estoy señalando que es la sucursal, tiene específicamente, ¿sí?, algo muy bien definido que se denomina su punto gateway, ¿cierto? ¿Cuál es su punto gateway? Este que está acá. O sea, todos los dispositivos de esta red tienen que pasar por este punto que se va a definir el punto gateway para esta red. Acá probablemente nosotros tengamos 3 gateways, uno por cada especificación, en este caso de conexión de la red. Y acá probablemente había un solo gateway en este sentido. ¿Ya? Bueno, esos gateways predeterminados son para habilitar el acceso específicamente a la red, ya sea que esté trabajando esta en IPv4 o en IPv6, y obviamente pues son configurados como la dirección IP siguiente, en ese caso, o la dirección IP en la cual es tutelar para la arquitectura de red. Entonces esa dirección con la cual estamos especificando este trabajo, pues es una dirección que dispone de un formato de direccionamiento, de una máscara de subred, que eso es obvio para esto, y en ese sentido, como se puede recuperar, hay una cosa determinada de esto que se llama el gateway predeterminado. Entonces nosotros estamos hablando del gateway predeterminado. Entonces, un gateway predeterminado realmente, ¿qué es? Entonces, un gateway predeterminado realmente para ustedes, el día de hoy, para que lo determinen, en este caso, ¿sí?, el gateway predeterminado no es otra cosa que lo que allí estamos específicamente leyendo. Un gateway predeterminado para mí es lo que es determinado como un punto obligado del enrutador al cual siempre se van a enviar los paquetes para su análisis y revisar hacia dónde estos paquetes tienen que remitirse. En ese caso, un gateway predeterminado por lo general está asociado a una red LAN local, específicamente hablando. Jóvenes, les voy a pedir un momentico un pequeño break de 2 minutos, que necesito atender algo urgente y ya vuelvo. Entonces estamos hablando de estas partes que son constitutivas dentro de un sistema de cómputo, ¿no?, para que trabaje en red. En otras palabras, un sistema de cómputo, pues para poder estar identificado en una red de estas, en este caso, les recomiendo que siempre específicamente, ¿sí?, partan de reconocer en un dispositivo una dirección IP, una máscara de red y el gateway predeterminado. Si es no, esa parte no funciona. Ahora, las tablas, el registro del direccionamiento de red va a constituirse como la tarea fundamental que tienen que tener los enrutadores. Los enrutadores supuestamente registran todo lo que tienen directamente conectado a través de sus interfaces, a través de la posibilidad de reconocer los nombres de los dispositivos, a través del direccionamiento IP, que está considerando allí en ese caso probablemente un concepto de máscara y para algunas partes de pronto la especificación de un gateway predeterminado. Esto que están viendo ustedes acá es una tabla, no una tabla no una tabla de routing, sino una tabla en la cual uno ha registrado completamente el direccionamiento que posiblemente está asociado a estos dos enrutadores y a todos estos dispositivos que están acá. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se habilita el IP dentro de un host? Entonces, muchas personas piensan pues que el protocolo IP, en ese caso, denme un segundo. Muchas personas creen que el protocolo IP pues se habilita solo. ¿Por qué no cierran el micrófono? Me hacen el favor. Hay un micrófono abierto. ACS. ¿Listo? Gracias. No sé quién es. Bueno, ¿alguien sabe quién es? Denme un segundo, yo hago una labor aquí, un momentico, desde ese punto de vista.
Vamos a hacer una cosa más brava. Espera un segundo, yo quito este puntero. Y pues vamos hablando acerca de esta situación. Ya se calmó el... No se ha calmado. Denme un segundo. Es que esto tiene arreglo. El arreglo se llama este. Entonces ya me explicaron cómo era para todos. Y obviamente pues esto involucra que desde ese punto de vista aquí lleve papá. Ahí no habla más. ¿Sí entendieron todos? Bueno, listo. Entonces el que quiera hablar yo ya lo puedo bloquear, ¿no? No me gusta hacer eso, pero bueno, sigamos. Entonces yo voy a volver a presentar acá mi pantallita completa. En ese caso, listo. Y aquí pueden ustedes estar especificando pues lo que supuestamente está asociado a esta situación, ¿sí? Que es la habilitación de un IP host en un dispositivo. O sea, nosotros puntualmente pues tenemos posibilidades de asociar el concepto IP a un host. Entonces hay dos maneras puntuales en este caso, ¿sí? Primero que todo pues está asignarlo de forma manual, ¿sí? Desde ese punto de vista a un dispositivo, o asignárselo de forma dinámica, o sea, a través de un proceso, de un concepto llamado DHCP. Hay otras cosas asociadas al enrutador también, aunque pues esto es más que todo operativo, pero aquella persona que esté en la necesidad de entender cómo funciona esta parte, el enrutador está obligado a considerar que, o mejor dicho, quien opera el enrutador está obligado a considerar que sobre él hayan unos LED de estados que denoten en ese sentido precisamente los estados de una interfaz. ¿Cómo se puede acceder a un dispositivo de estos? Por consola. Entonces yo les voy a ir mostrando a ustedes puntualmente con uno de los ejemplos de la clase, en este caso, ¿sí? Yo no sé si ustedes de pronto están revisando los ejercicios que hemos dejado para ustedes. Vamos a traer precisamente uno de los ejercicios que tenemos nosotros de la clase pasada. Vamos a revisar un poquito esa parte, ¿sí? Y de pronto en ese caso, ¿sí? Ahí tenemos nosotros la situación de un buen ejercicio para este asunto. Esto es telecomunicaciones 1. Saquemos, ¿cuál de estos sacamos? Saquemos el último. Digamos que vamos a coger este, en este caso. ¿Listo? Entonces vamos a ir demostrando estas cosas, ¿sí? Entonces aquí tenemos precisamente estos enlaces, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la idea? Nosotros aquí queremos demostrar que este dispositivo pues tiene la posibilidad de ser accedido. De pronto la puntualidad de esto nos implica, ¿sí?, que yo le tenga que colocar un dispositivo de consola a esto. Entonces, ¿cómo se coloca una consola? ¿O qué es realmente un dispositivo de consola? Pues un dispositivo de consola es una terminal que yo directamente conecto desde un dispositivo de estos, en este caso, desde su interfaz tipo serializada a lo que se llama en ese caso consola. Esto es la consola. Ahora, esto que está acá no es para nosotros un concepto de red. Esto es un enlace que puntualmente está allí montado para que específicamente en su parte del desktop, en este caso en su parte de la parte de terminal de datos de él, como podemos verla acá, ¿sí?, yo pueda revisar no más lo que es el estado de la consola, ¿sí? Esta es la consola de ese dispositivo, ¿sí? Eso es específicamente lo que estamos haciendo ya. O sea, otra cosa que también pudimos haber hecho en este caso fue haber considerado que este dispositivo que tenemos allí, ¿sí?, pues sobra, y lo que podemos hacer puntualmente es coger que es este que está acá, por ejemplo, y se conecte directamente a la consola de este. Entonces, la idea como tal no es descabellada porque este puede estar conectándose en la parte de red y en la parte de la consola. Entonces, desde ese punto de vista, pues nos ofrece a nosotros las mismas posibilidades del anterior, como pueden apreciar. Es lo mismo en este caso, ¿no? Entonces, es una terminal de acceso
a los dispositivos por medio de una interfaz de línea de comandos. Bueno, entonces ya con eso explicado, nosotros puntualmente pues podemos avanzar en este aspecto, ¿ya? Entonces uno puede tener algunas especificaciones físicas, necesidad de algún software, ¿sí? Y alguna consideración de conexión entre lo que es el host de revisión y el dispositivo accedido. Bueno, ahora, como pueden ver, en este caso, ¿sí? Aquí hay un ejercicio que nos está hablando de la habilitación de lo que es una dirección IP en un switch. Entonces ustedes se preguntarán, ¿cómo así que un switch tiene dirección IP? Si un switch es un dispositivo de capa 2 y por ende no debe llevar dirección IP. Pero entonces, en los dispositivos de infraestructura de red que convencionalmente van a manejar direcciones específicas IP, por la necesidad que ellos tienen, por ejemplo en este caso por el hecho de manejar VLANs, que es de lo que se trata un switch. Entonces en un switch digamos que es muy probable que estemos determinando la especificación de una dirección IP. Entonces, ¿cómo se va a hacer esa parte? Entonces nosotros podemos mencionar que por ejemplo a este switch que está acá, nosotros específicamente vamos a abrirlo en este caso, ¿sí? Como pueden apreciar, y nosotros podemos determinarle sobre él la determinación de una de una interfaz VLAN. Entonces, por ejemplo, miren que supuestamente en este caso yo le coloco a este dispositivo interface VLAN, por ejemplo 10. Entonces yo le digo acá IP address 192.168.10.1.255.255.255.0. Y aquí la interfaz VLAN la enciendo administrativamente. En ese caso, como pueden ver, yo le digo aquí exit, ¿cierto? Exit. Y aquí básicamente podemos notar nosotros, en este caso, que ya este dispositivo tiene una interfaz VLAN, como pueden apreciarla allá abajo, ¿sí? O sea, ella tiene una dirección IP. O sea, que a nivel IP nosotros podemos acceder, por ejemplo, la configuración de un switch, en este caso, ¿sí? Bueno, ¿qué otra cosa podemos mencionar al respecto? Bueno, aquí se supone que estamos determinándolo, ¿sí? Y existe otra cláusula que se llama el gateway por defecto. O sea, en este dispositivo podemos determinar que como gateway por defecto, esta es la dirección IP. Entonces, nosotros, por ejemplo, aquí, digamos que es una forma muy acertada, ¿sí? Hemos considerado que aquí está la dirección IP. Entonces, aquí podemos determinar que el default gateway, ¿sí? Como se está mencionando acá, ¿sí? Están viéndolo, default gateway, el comando está no reconocido dentro de este dispositivo. Denme un segundo a ver si de pronto lo podemos montar. Vamos a ver si está, si es que está, ¿no? No, ese dispositivo no lo trae. Default, este es default, ¿cierto? No, este no tiene default gateway. Este dispositivo no trae para default gateway, lastimosamente. Bueno, entonces este dispositivo no se le puede colocar, entonces lo dejamos así. Miramos otra cosa funcional y es los parámetros básicos de configuración de un enrutador. Entonces, a un enrutador por lo general se le colocan algunos parámetros básicos, como por ejemplo en ese sentido, que alguien le determine puntualmente, en este caso, ¿sí? Una contraseña al modo de acceso enable, una contraseña a su consola y una contraseña a la terminal virtual, ¿sí? Y la posibilidad de encriptar sus passwords. Entonces, esas son cosas que supuestamente hardenizan el trabajo de un enrutador. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, otra cosa con las cuales podemos nosotros también trabajar, y es el hecho de configurar las interfaces del router. Entonces aquí, por ejemplo, en esta muestra que se está haciendo, en este router 1 podemos ver nosotros que él tiene conectadas 3 redes. Por este lado tiene una red serial, una red gigabit 0, una red gigabit en la interfaz gigabit 00 y una red en la interfaz gigabit 01. O sea, en otras palabras, este dispositivo tiene que registrar 3 redes. Lo mismo debería hacer el R2, que supuestamente él registra esta red de acá y esta red de acá, ¿sí? Entonces, eso mismo se puede, como se está determinando, se puede especificar tanto en IPv4 como en IPv6. Entonces, esas mismas partes
Esa misma disposición se debería de montar en ambos protocolos, ya, en ese caso. Ahora, hay otras interfaces que están para montarse acá, que son las interfaces de loopback. Una interfaz de loopback supuestamente es una interfaz lógica interna siempre activa dentro de un enrutador, en el cual supuestamente en ese caso pues esta no está asignada a un puerto físico. Esta se le considera una interfaz colocada por software que supuestamente siempre está automáticamente activa. O sea, estas interfaces no hay que encenderlas administrativamente. Y obviamente pues estas interfaces loopback, como están mirando allí, son útiles para realizar pruebas, en ese caso, por ejemplo, y en la programación y colaboración de algunos procedimientos de routing, como se trata de OSPF. ¿Ya? Bueno. ¿Cómo se verifica la configuración de una interfaz? Pues esto se hace a punta de comandos de revisión. Por ejemplo, el comando show IP interface brief me muestra a mí el resumen de interfaces interconectadas con el enrutador y programadas básicamente con números IP. Y obviamente pues esto nos muestra el estado de ellas en este caso. ¿Listo? Bueno, ¿cómo se verifica la configuración de una interfaz a nivel de IPv4 y a nivel de IPv6? Digamos que se puede hacer básicamente que lo mismo. Desde ese punto de vista, si queremos ver la configuración de la interfaz en IPv4, es show IP interface, por ejemplo, gigabit, o show IP interface brief. Entonces, dependiendo de esto, pues yo puedo mirar el resumen o la especificación de la interfaz de forma muy puntual, dependiendo de mi intención de revisión de algún protocolo. Entonces, se pueden revisar los dos protocolos, pero no, se pueden revisar los protocolos por separado, pero diría yo que no ambos, no al tiempo los dos. ¿Listo? ¿Cómo se filtran los resultados, supuestamente, de algunos comandos que se pueden utilizar acá? Por ejemplo, el comando show tiene algunos operadores que permiten que ustedes sean puntuales con la forma en cómo se está mostrando la información. Esto ya es de la terminal de comandos. O sea, hay una forma de considerar dentro de esto cómo recuperar los comandos que se han estado escribiendo. Por ejemplo, el control P en una terminal de línea de comandos me devuelve el comando anterior, o la flechita del cursor, en este caso, que va hacia arriba o hacia abajo. ¿Listo? Bueno, estas son básicamente funciones de manejo de interfaz. Aquí de pronto ustedes pueden revisar un poco más lo que es la interconexión extremo a extremo entre un par de computadores que están asociados a través de una red de routing. Si ustedes notan allí puntualmente cuántas redes hay determinadas. Hay determinadas 4 redes. Pero fíjense que solamente hay considerados conectados extremo a extremo, en ese caso, 3 enrutadores. Esos 3 enrutadores lo que van a hacer es transportar la información extremo a extremo entre el computador de la izquierda y el computador de la derecha. Bueno, ¿cómo se hace el envío de un paquete? Vamos a explicar esa parte. Entonces, envío de un paquete de un PC a otro PC, por ejemplo, aquí tenemos en esta red de enrutamiento, podemos ver que inicialmente uno de estos dispositivos tiene la necesidad de mandar un paquete de información. Entonces, en ese caso, pues ese paquete de información lo que hace es remitírselo a la entidad de siguiente salto, que es el primer enrutador. Ese enrutador lo que va a revisar si la dirección IP que está asociada en el destino de ese paquete la tiene presente este dispositivo, y si este dispositivo la tiene presente, pues lo conmuta y lo reenvía a la siguiente dirección. Entonces se va haciendo el mismo proceso tramo a tramo hasta que obviamente pues se encuentra la interfaz de destino y de llegada, y hoy en ese caso lo que hace es hacerse el procedimiento de entrega. Aquí tienen ustedes un diagrama de flujo en el cual, por ejemplo, se muestran cómo se trabajan las decisiones de enrutamiento. Entonces, en ese caso, pues es una situación muy determinada, y pues obviamente lo que está diciendo esto, en ese sentido, es que por lo general, un paquete cuando llega a una de las interfaces del router, el router lo que hace es revisar ese paquete y determinar si la dirección de destino que está allí marcada en ese paquete se pueda comparar con las direcciones de la tabla de routing. Entonces, en ese caso, ya la necesidad allí implica que tenga que darse un resultado. Entonces, ese resultado, específicamente hablando, va a entregar, digamos que la ubicación final de dónde remitir precisamente ese paquete que se está en análisis. Entonces, ¿qué se supone que va a hacer un enrutador? Cuando ya tiene que hacer estas cosas, pues obviamente toma el criterio de la determinación de la mejor ruta. Entonces,
¿Cómo se hace esta parte? Esta parte se hace precisamente usando un protocolo de enrutamiento, que es el que de pronto en ese caso puede elegir la mejor ruta, como dice allí, en función del valor o la métrica que se usa para determinar en ese caso el concepto de distancia asociado entre un extremo y otro de la red para el envío de paquetes. Entonces, de considerar entonces qué sería para nosotros una métrica. Una métrica, como se puede apreciar, es un valor con el cual nosotros podemos, digamos que, calificar la medición de la distancia que hay entre en un extremo y otro dentro de una red. Entonces, una mejor ruta, sencillamente, o la mejor ruta siempre es sencillamente manejada por los conceptos de las métricas más bajas. Por eso, en ese caso, por ejemplo, un protocolo de routing dinámico utiliza sus propias reglas, ¿sí? Y de pronto hasta métricas para armar y actualizar, como se menciona allí, las tablas de routing, ¿cierto? Por ejemplo, el protocolo RIP trabaja métricas de por conteo de salto. El OSPF hace un costo del enlace según su ancho de banda en ese caso. Y obviamente pues existe otro protocolo que se llama IGRP, que tiene una métrica compuesta por varios factores. Bueno, hay otro concepto asociado a esto que se llama el balanceo de carga. ¿Qué es el balanceo de carga? Pues normalmente el balanceo de carga se da cuando desde ese punto de vista un router tiene dos o más rutas hacia un mismo destino con una métrica del mismo costo. Entonces lo que hace supuestamente lo que se hace supuestamente entre estos dos es precisamente determinar, ¿sí? Cómo se va a manejar el balanceo de cargas entre este par de rutas especificadas para que específicamente pues, se pueda tener una mejor respuesta de la red. Hay otro concepto aquí asociado que se llama la distancia administrativa. ¿Qué es la distancia administrativa? Realmente la distancia administrativa precisamente es una forma de calificar el concepto de confiabilidad que tienen algunas rutas, en este caso, para que de pronto desde ese punto de vista los enrutadores tomen decisiones. Entonces una distancia administrativa realmente se puede especificar de la siguiente forma: cuanto menor es la distancia administrativa, pues puntualmente es mayor la confiabilidad de la ruta o de quien ofrece la ruta. Otra de las cosas aquí asociadas a esto es que, por ejemplo, ¿sí? Hay unas distancias administrativas predeterminadas, ¿sí? Y esas distancias administrativas predeterminadas que nos indican, por ejemplo, que una ruta directamente conectada es la mejor ruta administrativa tiene porque tiene una distancia administrativa de 0. La ruta estática tiene una distancia administrativa de 1, por ejemplo. Un protocolo como por ejemplo OSPF tiene una distancia administrativa de 110 con respecto a la distancia administrativa de RIP que tiene 120. Bueno, sí señor, paro acá, me devuelvo. Hábleme. La métrica, ¿eso es una variable cuantitativa o no tiene muy bien eso? La métrica es una variable objetiva, esto no es cuantitativo. Entonces, resulta que en ese sentido, la métrica te permite a vos calificar precisamente el grado de esfuerzo al que tiene que someterse un enrutador para hacer un reenvío de un paquete. Entonces, la métrica normalmente entre más mínima sea, pues mucho mejor. ¿Sí me entiendes? Entonces, por ejemplo, un enrutador tiene que tomar una decisión. Entonces él evalúa las métricas hacia el mismo destino. Entonces, entre más pequeña sea la métrica en la toma de decisiones, pues para él es mucho mejor. O sea, lo que pasa es que tocaría hacer un caso de análisis en este caso. ¿Sí? Bueno, entonces, pero las métricas, ¿dónde van a estar determinadas? Las métricas precisamente van a estar determinadas en una cosa que se llama la tabla de routing, que convencionalmente es una base de datos que contiene información acerca de o en relación con lo que son las rutas conectadas directamente, con las rutas remotas y las asociaciones de red o de siguiente salto que están allí especificadas, ¿cierto? Entonces, en ese caso, digamos que la tabla de enrutamiento pues dice que tienen unos orígenes, ¿sí? De hecho, la forma de extraer la tabla de enrutamiento de un dispositivo de estos es colocando un comando que se denomina show IP route, ¿cierto? Y obviamente pues la tabla de enrutamiento que debe demostrar, pues debe demostrar las redes directamente conectadas y las redes directamente asociadas por enrutamiento. Eso va a depender en este caso por la forma en cómo esto se esté manejando. Digamos que la tabla de enrutamiento que se está viendo allí es la tabla de enrutamiento del router R1.
Y allí estamos nomás viendo en este caso que la red está supuestamente allí conectada, ¿cierto? Es la red, perdón, que la red que está allí se supone aprendida, es la red 10.1.1.0, que es la que supuestamente está por acá arriba, ¿no? En este caso, sí, que es una de esas redes que han sido aprendidas. Por ejemplo, entonces, en ese sentido, dice que hay que darle, desde ese punto de vista, interpretación de las entradas de la tabla de enrutamiento. Entonces, por ejemplo, aquí, con este color D, identifica en la manera en que el router identificó la red. Con ese color que está aquí, identifica la red destino, que es esta. Con este que está acá, se identifica en ese caso la distancia administrativa o la confiabilidad del origen de la ruta. Con esto que está acá, estamos viendo que identifica la métrica para llegar a la red remota, ¿cierto? Esto que está acá es la identificación IP del siguiente salto para llegar a la red remota, en este caso, ¿sí? Que es lo que está marcado acá. Está, por ejemplo, la identificación del tiempo transcurrido desde que se descubrió la red y la identificación de la interfaz de salida en el router para llegar a la red destino, ¿cierto? Entonces, digamos que hay otra cosa que está asociada puntualmente a los nuevos iOS, es que es una reciente implementación en donde se puede ver que no hay en ese orden de ideas interfaces de pronto conectadas, pero probablemente cuando uno comienza a meter información IP dentro del dispositivo, esto permite ver lo que es una red de enlace local y una red directamente conectada, ¿cierto? Bueno, esta situación no solamente pasa para IPv4, sino también que pasa para IPv6. O sea, realmente esto estamos mezclando, no es que estemos mezclándolo, sino que específicamente yo puedo decir en ese caso, ¿sí?, que tanto en IPv4 como en IPv6 yo puedo tener redes directamente conectadas, ¿cierto? Bueno, entonces aquí es donde viene algo bien importante, que en ese sentido pues se llama el primer concepto de enrutamiento que estamos manejando el día de hoy, que se llama enrutamiento estático. Entonces, las rutas estáticas son aquellas que se configuran específicamente como una ruta manual, que con ellas puntualmente existe la posibilidad de definir una ruta explícita entre un par de dispositivos, ¿sí?, en este caso, en donde específicamente se pueden actualizar manualmente, de pronto desde ese punto de vista, si la topología cambia, ¿sí?, en ese orden de ideas, ¿sí? Una ruta estática puede escribirse en ese sentido como una cosa, o sea, se escribe como algo muy importante. De hecho, una ruta estática es muy segura porque una ruta estática permite que usted no devele el estado de sus recursos. Y hay dos tipos de rutas estáticas. Hay una ruta estática definida, que es la que uno describe específicamente con los destinos, y obviamente pues existe un tipo de ruta que se denomina ruta estática predeterminada, que es cuando la tabla de routing pues obviamente no contiene una ruta para la red destino. Entonces, en ese caso, hay dos maneras de especificar cómo son las rutas dentro del manejo, dentro de este manejo. Entonces, son rutas definidas o específicas o rutas predeterminadas o rutas por defecto. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de esto, en este caso, ¿sí? Aquí pueden apreciar que en el router R1, precisamente, se ha escrito una ruta estática por defecto para ir específicamente a las redes que supuestamente tenemos acá, y que puntualmente este enrutador usa como parámetro de salida la interfaz serial saliente. En una ruta estática o por defecto se pueden usar como parámetro la interfaz saliente o la dirección IP del siguiente salto. Entonces ese tipo de cosas específicamente nos muestran a nosotros el trabajo de una ruta estática. ¿Ya? Entonces las rutas estáticas también se pueden escribir, o en ese sentido, pues como pueden apreciar acá, o una ruta por defecto, como pueden ver, ¿sí?, en IPv 6 también. Así como se pueden escribir en IPv4, pues también se escriben en IPv6 bajo la misma tónica, ¿no? ¿Sí?, en este caso. Aquí, por ejemplo, están considerando escribir una ruta por defecto, ¿cierto? En este caso, usando una interfaz de estas como la interfaz saliente. ¿Ya? Bueno. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna?
A continuación les voy a mostrar a ustedes lo que es un procedimiento de routing dinámico. ¿Para qué se utiliza el procedimiento de routing dinámico? Pues los que usan los routers para compartir información, pues saben que tienen que prestar, en este caso, lo que está residiendo en estos, para, desde ese punto de vista, hablar de un concepto que se llama convergencia. ¿Qué es convergencia? Convergencia es cuando un par de enrutadores dentro de una misma red tiene el mismo nivel de conocimiento, que esto se refleja en las tablas de enrutamiento. ¿Listo? Entonces, vamos a ver nosotros acá que dentro del curso vamos a manejar dos protocolos de enrutamiento, ¿cierto? Pero inicialmente vamos a trabajar con RIP en versión 4 y en versión 6. El siguiente protocolo de enrutamiento que aquí se trabaja específicamente es el de protocolo OSPF en versión 4 y en versión 6. El resto no los tenemos en cuenta. Bueno, los protocolos de routing en IPv4 tienen la posibilidad de advertir redes, pues obviamente lo que se están advirtiendo son esquemas de direcciones de 32 bits, en este caso, ¿sí? Y además de eso, pues obviamente se están determinando desde ese punto de vista cómo se tiene que manejar, ¿sí? Las posibilidades de routing que de pronto no estén cobijadas por el mecanismo del protocolo de enrutamiento. O sea, todo lo que uno declare dentro del protocolo de enrutamiento, ¿sí? Como posibilidad de hacer networking, en ese orden de ideas, ¿sí? Va a tener en ese caso la disposición, ¿sí? De ser compartido en red. Lo que no esté declarado en un procedimiento de routing, pues obviamente no se comparte. En IPv6 también existen esos mismos tipos de protocolos y la posibilidad de que nosotros montemos, por ejemplo en este caso nosotros estaríamos montando RIP-NG, que es el RIP de última generación, que es el de IP versión 6. Los protocolos de enrutamiento en IPv6 pues no es que estén lejanos de lo que se hace en IPv4, pues puntualmente lo que se hace es determinar esto dentro del enrutador como una función como una función que constantemente se llama para que de forma recurrente se ejecute, ya en este caso. Entonces ya lo que nos toca aquí desde ese punto de vista para todos ustedes es frenar un poquito. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí y hacer un pequeño ejemplo. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Bueno, entonces vamos a dedicarnos a hacer un pequeño ejemplo. Esto que está acá, vamos a sacarlo, precisamente nosotros lo estamos sacando. Vamos a sacar, sí, esta es la parte puntual de esto. Vamos a sacar esto. Hoy es que vamos a suponer que vamos a tomar la última clase. Esto creo que fue la última clase, ¿cierto? Esta fue la del 25 de marzo. Sí, esta. 25 de marzo. Fue la del 25 de abril, ¿no? No, el 25 de abril nosotros no tuvimos clase el 29. La que estuvo antes de eso fue la del parcial, ¿no? Jóvenes, tomemos esta, pues. Nadie me quiere decir nada. Listo, pues. Estamos mudos. Sí, yo creo que estamos como mudos. Eso sí, muy duro. Va a tocar ponerlo en cámara otra vez. Entonces, sí, va a tocar porque... Así Sí, es como un jefe. sí, yo no me pongo con vainas. ¿Hoy qué es, ve? Ole. El 6 de mayo. Miércoles 6 de mayo, 8 y 10 de la noche. Eso es, sí, exacto. Entonces, 06-05 del 2020. ¿Listo? Bueno, entonces, Porque los temas de esta materia con ustedes son re largos, son bastantes, ¿no? le voy a decir una cosa. Esta es la materia que más temas tiene, yo diría. O sea, esta materia, yo no te estoy dando... O sea, si quieres que te diga la realidad, Arbey, aquí hacen falta Sí. muchas cosas. Y nos queda haciendo falta tiempo Pues, para seguir. por lo menos ser unas 5. ¿Unas qué? Más o menos sale en algo. Bueno, estamos, Entonces, estamos esperando en que eso pase, ¿no, Arbey? Esa es la realidad de esto. Estamos esperando que todo esto pase. Bueno, entonces vamos a quitar de aquí algunas cosas. Vamos a dar solamente el ejercicio. En este caso, esto que está aquí.
y vamos, bueno, voy a traer unas diapositivas que estaba leyendo ahora, sí, que estamos usando esta que está acá. La cerré, esta está acá, creo que era esta. Sí, esta fue, que deberíamos de hacer la siguiente, ¿no? ¿Cierto? Entonces hoy qué es 0605 2020, y esto también es 06 0605. Bueno, vamos a revisar la que sigue, si no pues seguimos en clase, en charla, y más bien montamos esto en la siguiente clase. Vamos a ver qué abre acá. No sé, el routing intervino, no está mal. Entonces vamos aquí a montar precisamente ese concepto. Entonces acá, como podemos apreciar, ¿sí? Nosotros queremos que en este momentico no tenemos enrutamiento de este dispositivo. O sea, yo como me doy que no tengo enrutamiento, pues yo tengo que saber que de acá a acá, bueno, este dispositivo no tiene direccionamiento IP, pero digamos que donde haya disposición de direccionamiento IP, vamos a suponer que de este necesita enviarle a este, en este caso, jóvenes. Entonces acá voy a mirar y revisemos el modo de simulación, quitemos esta parte, vamos a ver si esto alcanza a llegar, obviamente que falla. ¿Por qué? Porque yo puedo llegar de este dispositivo a este, pero yo no puedo llegar de este a este. Es imposible porque tenemos varios saltos asociados. ¿Alguien tiene una pregunta allí? ¿No tienen preguntas? Bueno, listo. Entonces, vamos a revisar si esto tiene direccionamiento. Por ejemplo, démonos cuenta puntualmente si este que está aquí, este enlace que está aquí, es la serial 001, tiene direccionamiento. Entonces allí vemos que la serial 001 sí tiene direccionamiento. Entonces, y la serial 001 de este lado, vamos a ver si este no tiene direccionamiento. Entonces revisemos desde ese punto de vista, sí, pues cómo podemos colocar nosotros direccionamiento. Yo podría, en este caso, el direccionamiento de la serial 001, traérmelo a nivel de copia, ¿cierto? De la serial 001, que es este, ¿cierto? Y traérmelo a nivel de copia, ¿sí? Como podemos apreciar, desde esta red que está aquí, a la serial 001 que está acá. Le colocamos en ese caso en la red 170. Y aquí le colocamos 252 y aquí prendemos el puerto. Entonces vamos a ver si entre este par hay conectividad. ¿Listo? Sí hubo conectividad. ¿Está claro para todos allí? En este caso, bueno, entonces vamos a montar dentro de esta interfaz que es la fase Ethernet 01 una red cualquiera. Entonces coloquémosle por ejemplo la red 192 168.70.1. Digamos que vamos a dejar ese valor de red, ¿sí? Ese valor de máscara de red, y vamos a aprender las interfaces de acá, ¿cierto? Y ahí podemos ver en ese sentido que esto está encendido, pero entonces estos dispositivos que están aquí, toca programarlos con las direcciones que son sucesivas a eso. Por ejemplo, esta que está acá, iría aquí, ¿cierto? Y las que están acá por encima, pues pueden tener otros valores. Le podemos colocar 11 con este valor de máscara de red.
Y el otro lado, que es este, podemos colocar pues la dirección IP que correspondió acá. Entonces, por ejemplo, aquí vimos que correspondía a esta. Cerramos esto. Bueno, vuelve y juega. Este le colocamos valor 15 y ya. Entonces este ya tiene sus puertos funcionales. Profe, una pregunta. Sí, señor. ¿Cuál es dando IP al jugador para que... A este lado de sus computadores, sí, claro. Entonces en este momento mira que vamos a manejar enrutamiento estático. Entonces miremos a ver si sus computadores tienen direccionamiento IP. Sí. ¿Están todos con direccionamiento IP? Sí. Entonces vamos a crear una ruta aquí. ¿Cómo se escribe una ruta? Entonces las rutas se escriben convencionalmente en este caso en el modo de configuración global. ¿Listo? Entonces voy a colocar una ruta definida hacia el otro lado. Como es una ruta definida, viene hacia esta red. ¿Cuál es esta red? Pues esa red que está allí colgada es la 192, 168, 170.0. Miremos y verá. ¿Cierto? Bueno, entonces vamos a revisar cómo escribimos esto. Esto se escribe aquí. Entonces decimos IP route 192.168.70.0 255.255.255.0. Ahorita tenemos que colocar el punto de salto. Entonces nosotros dijimos en ese caso que aquí se podría colocar el proceso de interfaz saliente. Entonces sería aquí serial 0/0/1. Antes de ir a revisar esta parte, pues esto es lo que le completa el router de este lado. Vamos a colocarle un hostname para ubicarnos. Router A. Ahí está. Entonces este para nosotros va a ser nuestro router A. ¿Listo? Bueno, entonces ahí ya tengo esa parte. Entonces ya tenemos escrito aquí una ruta. Entonces nosotros la escribimos aquí. Es una ruta definida que desde este dispositivo quiere llegar a esta red que está acá, usando como en ese caso interfaz de referencia saliente de este valor. Ahora vamos a hacerlo en el sentido contrario, pero colocando una ruta, digamos que por defecto. Vamos a escribirla acá, en este caso. Y pues vamos a buscar específicamente lo que es una ruta por defecto. Sería IP route 0.0.0.0, 0.0, o sea, estos son los valores de las máscaras que están sumarizadas. Bueno, aquí están especificadas a nivel de red, ¿cierto? En este sentido. Y pues obviamente nosotros vamos a determinar que para que vaya desde ese enrutador el resto, en este caso, use puntualmente, como vamos a mencionar acá, sí, la dirección IP de próximo salto. Entonces la dirección IP de próximo salto para este señor es esta, que es la que está en la interfaz serial 001, que es la que tiene el valor 203.24.12.169. 203.24.12.169. Aquí sería sería 203.24.12.169. Entonces revisamos en este caso algo que de pronto nos ha podido dejar dudas. ¿Cuál es la dirección IP que tiene esta interfaz? Bueno, no la dice, ¿no? Entonces vamos a ver si en ese sentido pues ya los paquetes de este lado pueden ir de un lado para otro.
Bueno, esto vamos a ver si en ese orden de ideas esto también está programado para pasar datos. Ese tiene dirección IP, ese también, y pues ese también. Entonces vamos a revisar el concepto de envío de información. Bueno, entonces mandamos una carta desde acá hasta acá. Aquí se está quedando el paquete. Entonces vamos a ver en el modo simulación. Quitamos todos estos paquetes, ¿cierto? Y colocamos unos cuantos filtros. Entonces acá podemos ver que podemos montar pues el ICMP versión 6 y el UDP y el TCP, y asimismo el RTP, y así sucesivamente. Bueno, el RTP no tanto, ¿no? Entonces montamos de nuevo los protocolos que nos interesan. Nos interesan TCP, UDP, y ya, IPv4, ICMP, IPv6, ICMP. Vamos a enviar datos de un lado al otro. Bueno, entonces aquí se está llenando el buffer. Vamos a revisar otra vez. Vamos a hacer el envío de paquetes de un lado a otro. Pues vamos a ver qué pasa aquí. Pues ahí están viendo ustedes que se va a la respuesta. Entonces aquí podemos ver en este caso que este dispositivo no tiene quien mandarle. Vamos a ver si en este punto, a nivel de programación, que tendríamos que cambiar dentro de este dispositivo. Vamos a ver qué está escrito dentro de él, qué quedó escrito. Ah, bueno, aquí está el error, ¿cierto? ¿Por qué está el error? Porque supuestamente la dirección de próximo salto es 203.24.12.169. Entonces acá es este valor, por eso se pierde. A esa, por ejemplo, le damos no, la quitamos, que esa dirección, esa no sirve, y colocamos más bien la 169. Listo. Salvamos esta parte. Volvemos a enviar el paquete. Bueno, ahí pueden apreciar ustedes que el paquete tuvo éxito, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hay posibilidades de enviar datos desde esta red del lado de acá hasta el lado de acá, a través de un mecanismo de rutas que en ese sentido se conocen como rutas encontradas. Entonces, en este caso, ese par de enrutadores van a guiar el envío de información, ¿sí? en este pedazo de la red que estamos ensayando, desde esta red que está acá a esta red que está acá. Cerré la clase.
segundo. Entonces, esa parte nos permite a nosotros manejar, ¿sí?, pues todo este tipo de cosas. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a trabajar sobre rutas estáticas. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea como tal es, en esta topología que tenemos aquí, montar lo que más se pueda de conocimiento de rutas estáticas. ¿Ya? Entonces, ustedes podrían en ese caso sugerir alguna ruta estática, pero sí les digo de una vez, este dispositivo tendría que tener rutas estáticas para todas las redes, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que nosotros cojamos dentro de esta topología y la rellenemos de rutas estáticas, en este caso. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, si yo estoy en este enrutador y por ejemplo no conozco esta red, entonces yo podría colocar una ruta estática con dirección a esta red. Yo podría, lo mismo diría en ese caso con lo que viene para esta red. Pero a su vez, en ese sentido, este enrutador que también podría determinar, ¿sí?, hacia acá y hacia acá para llegar a alguna de estas dos redes, o hacia acá esta misma red, en este caso. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Voy a parar aquí la grabación. Entonces, con el concepto de las rutas estáticas, pues yo voy a hacer una pequeña demostración. Entonces, la idea puntual en este caso, ¿sí?, es que de pronto hablemos de lo que es, aquí yo tengo un pequeño tablero, ¿sí? En este tablero les voy a mostrar a ustedes precisamente cómo es que funciona el concepto de rutas estáticas. Aquí, por ejemplo, tengo precisamente un ejemplo montado de esto, ¿sí? O sea, este enrutador que ustedes ven de este lado, que es el router R1, ¿sí?, tiene definida de forma en su interfaz tipo Ethernet, o sea aquí, ¿cierto? Aquí tengo una interfaz que puede ser la puerta la puerta de acceso o la gateway para esta red de acá. Esa es la interfaz serial en la que aquí tenemos la interfaz denominada punto 1, acá la denominada punto 2, ¿cierto? Entonces, en este caso, fíjense que el enrutador 1, como está mencionándose allí, tiene la posibilidad de escribir rutas definidas, ¿sí? Estas son las rutas definidas, estas que están acá arriba, y estas que están acá abajo son las rutas no definidas, ¿sí? O sea, estas son rutas por defecto. Entonces, la idea como tal es que, por ejemplo, acá, ¿sí?, yo tengo el router R1, en el router R1 especifico la red 192.168.3.0 con esta máscara y este punto de salto para llegar acá. Lo mismo coloca R2, en este caso, para llegar a la red que supuestamente está colgada de R1. Entonces le terminaría colocar IP route 192.168.1.0 con máscara 255.255.255.0 y usando como punto de salto la dirección 192.168.2.1. O sea, lo que le compete al envío de información de este lado para este lado. O sea, que esto funcione en la medida en que él tenga determinado el envío de información, pero su retorno también. ¿Está claro hasta allí? Entonces, en ese caso, sí podríamos mencionar puntualmente que la otra forma de encontrar cómo se maneja esto es a través de rutas por defecto. O sea, una ruta por defecto hace específicamente lo que pronto en principio es una ruta estática definida, pero una ruta por defecto se usa convencionalmente para resolver cualquier consideración de entrada de paquetes que de pronto un dispositivo routing no conozca. Cuando el dispositivo routing no lo conoce y asume el paquete desconocido, le toca en ese caso reenviarlo a la interfaz en donde esté colocada precisamente este gateway de último recurso para que remita el tráfico que no conoce hacia otros lados, para que puntualmente esa petición tampoco se pierda, ¿cierto? Entonces, esa es como más o menos como la consideración de esto en este caso. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Sí? Entonces, hablemos específicamente de cómo montar estas partes acá. Entonces, aquí, por ejemplo, ya tenemos una ruta por defecto descrita para acá. Digamos que nosotros vamos a cambiar un poco esa tónica, ¿cierto? Porque yo voy a cambiar esta ruta por defecto y más bien voy a colocar específicamente la ruta de la red destino. Acá, ¿qué red destino tengo yo?
Entonces acá, por ejemplo, tengo la red 203. Vamos a sacarla de aquí. Esta es la red. Esta es la 96. Entonces, vamos a coger esta que está acá. Y vamos a escribirla específicamente aquí. Esta red, ¿qué máscara tiene? Máscara 27. Entonces, esta red que vamos a colocar acá, pues se coloca de esta manera y es al destino, ¿no? Entonces esa red tiene como máscara, ¿cierto? La máscara 27, entonces eso es 255, 255, 255, 224. Y el punto de salto es el que está determinado acá, que es este, creo. Este sí no va a cambiar. Y se pone aquí. Perdón. Entonces, Control Shift 6. Se bloqueó esto. Vamos a ver. Vamos a cambiar de modo tiempo real a modo simulación. Entonces, aquí estamos escribiendo precisamente esa parte. Entonces, aquí sería conf t, aquí sería ip route 203.24.12.96. Aquí sería la máscara 255, 255, 255, 224. Y acá deberíamos de colocar la dirección IP de siguiente salto. Entonces la dirección IP de siguiente salto es esta. Creo que la 169, vamos a ver. Sí, la serial 001, ¿cierto? Y ya con esto creo que tenemos garantizado el hecho de que un paquete salga de acá y llegue acá. Ahí está. Todo ya está bien. Entonces, ya que nos hace falta, es que escribamos vectores de redes de aquí a acá, de aquí a acá. O sea, toca que escribamos todos los vectores de red de un lado para el otro. Básicamente eso es como la determinación de configuración de un concepto de rutas estáticas para IP versión 4. ¿Tienen alguna pregunta? La programación de esto la podemos determinar en el bloc de notas. Entonces, si revisamos un poco lo que hay descrito dentro del bloc de notas para esto, en este caso, ¿sí? No está. Entonces, lo armamos en un momentico. Entonces, yo creo que esto sería lo asociado a esto, en este caso, ¿cierto? Aquí abrimos la parte de configuración de este dispositivo. Entonces, vamos a montar precisamente esa primera parte. Esta primera parte va para el router A. Entonces escribimos aquí router A. Aquí le decimos enable conf hostname router A. ¿Listo? Entonces aquí que le toca considerar a él. Entonces vamos a hacer unos vivos. Vamos a entrar aquí. Vamos a decirle showroom, ¿cierto? Y estos valores de interfaces que están aquí ya escritos, me los voy a copiar. Y este también, en este caso. Entonces vamos a irlos pegando acá, ¿sí? Y este que está acá.
que era eso nomás, ¿no? Ahí está la ruta que hemos escrito nosotros. Vamos a ver. O sea, esta dirección que tenemos acá, le decimos no shoot. Esa fue la dirección que colocamos nosotros en la fase internet. Le decimos exit. Esta parte de aquí, la sería el 000, ¿cierto? Que es la que está acá. Y esa lleva una determinación de reloj, ¿cierto? Y acá le decimos sencillamente exit. Bueno, no shoot y exit. Entonces ya tengo el par de interfaces, o sea, tengo esta interfaz que está de este lado y esta interfaz que está de este lado. Entonces ahorita vamos a colocar la ruta que queremos mandar hacia el otro lado. La ruta que queremos mandar hacia el otro lado es la que está descrita, a ver, les digo, en el router A, que es esta. Entonces aquí le colocamos lo que le compete a esa ruta estática, es esta, ¿no? En este caso, listo. Y digamos que ahí pararía la programación de este pedacito del ejercicio. Y ahorita lo que haríamos sería colocar lo que le hace falta al enrutador 2. Vamos a ver. Aquí sería router 2. Sí, acá el mismo hostname, router 2. Entonces, a ver qué tiene acá colgado. Él tiene acá colgado una interfaz fase Ethernet 01. Fase Ethernet 01. Que hay ahí conectado. Está la 192.168.71. 192.168.71. 192.168.70.1. Bueno, ya escribimos esa parte, ¿sí? Esa es la interfaz fase Ethernet 01 que debe estar acá. Ahí está. Y luego pues buscamos el enlace serial, que sería la 203. ¿Cuál es que es? Vamos a cerrar todas estas ventanas. Menos esta. Esta no la podemos cerrar. Esta sí, esta sí. Entonces estamos averiguando qué colocar en esta interfaz en la fase Ethernet 01. 192.168.71 y en la serial que está acá sería la 203 2412 170 203 2412 170 y como no lleva clorate pues se quita esto. Entonces ya en este caso vamos a pasar las configuraciones de este dispositivo y la montamos sobre este. ¿Cómo se monta esto? Vamos a ver, vamos a revisar el TXT del modo, desde el comienzo del modo, ¿no? Bueno, entonces decimos aquí exit. Le vamos a pegar esos comandos desde acá. Dice que aquí hay un overlap. Entonces vamos a ver dónde está el error. Entonces lo primero que podemos hacer con este dispositivo es hacer algo más útil. Borrar su memoria y digamos que
y hacer un reload. Con eso nos quitamos de encima todos los problemas. Y acá estamos reprogramando la red, en este caso. Aquí le decimos que no, y a partir de aquí sí pego todos los comandos del router 2. Listo. Sí, porque de pronto le estaba presentando errores a nivel de overlapping con otro dispositivo. Y ahí no, como pueden apreciar, todos el dispositivo está bien. Entonces ahorita, del lado de acá, del otro lado, pues vamos a colocar la programación pertinente a este dispositivo. En este caso, vamos a ver si la recibe. Sí. Decimos aquí exit y montamos pues todas estas partes. Ahí está. Entonces vamos a hacer las pruebas para ir revisando entre esto. Entonces vamos a enviar datos con esta implementación de rutas definidas de un lado al otro. Bueno, aquí por lo menos se cayó. Entonces vamos a ver qué pasó. Entonces nosotros tenemos que rastrear. Esto ya lo hemos hecho. Entonces de todas maneras vamos a rastrear el envío de paquetes de un lado al otro. Bueno, entonces para que desde este punto de vista pues vaya acá o vaya acá. Pues vamos a ver qué pasó, dónde se queda el paquete. Entonces el problema está en este dispositivo que no conoce ese destino. Entonces vamos a revisar para él. En este caso, ¿qué se puede hacer? Y obviamente pues arreglar el problema. Entonces aquí toca revisar es qué pasó con la ruta, esta ruta que está acá. Es la 192.168, esta es la serial 001. Ah, bueno, es que esto está caído, ¿no? En este caso, y por eso será que no envía paquetes. Vamos a ver desde ese punto de vista esto que le sucede. Esto aquí está caído en la serial 001 de acá. Ah, bueno, no tiene direccionamiento, o sea, acá dentro de este dispositivo no se tomó el direccionamiento en la serial 001. Vamos a revisar un momentico aquí. Ah, bueno, Pero tú ya lo habías dado, ¿no? no, sí, pero mira que nosotros apuntamos a otro hardware. Ese fue nuestro problema. Y en el otro también se apuntó otro hardware, ¿cierto? Entonces vamos a hacer una cosa para curarnos en salud en ambos enrutadores. Esto aquí lo que está programado es esto. Esto lo vamos a quitar. Esto también lo vamos a quitar. Y el de la serie 001 pues también, este sí estaba, ¿no? En este caso, ¿sí? Pero estaba en una interfaz diferente. Entonces, este sí está en interfaz que es, pero acá no estaba en interfaz que era. Porque es que lo que nosotros pasamos fue la programación a diferentes interfaces. Entonces lo que vamos a hacer aquí, pues puede ser otra vez lo mismo, ¿sí? Que es específicamente hacerle borrado a esto, ¿sí? Y por ejemplo aquí yo voy a borrar todo este router. Le voy a decir acá reload y le pegamos apenas ese pedacito. Quitemos del modo de simulación. Y desde aquí pues pegamos la configuración que nosotros hemos determinado para este dispositivo, que es esta. Entonces lo vamos a copiar y desde aquí vamos a pasar esos datos. Entonces acá pues estamos viendo que toda la configuración pasó, ¿cierto? Entonces ahorita acá, aquí estamos viendo, vamos a ver si esto encendió. Aquí está. Obviamente pues toca levantar la serial 001 acá.
Vamos a ver si esto es post factible. Salimos de aquí. Y pasamos la otra topología, que es esta. Dice que sigue teniendo un overlap. Entonces, 203.24.12.170. A ver, lo que pasa es que nosotros acá estamos montando en la serial 001 203.24.12.181. El problema va a estar precisamente en algo. No, un minutico. Esta es la 203, ¿qué? 24.12.97. 203.24.12.97. Y acá tenemos la serial 001 203.24.12.181. Esta es la red que estamos supuestamente, ya sé por qué está el traslape. Esta sería supuestamente la serial 001. Ah, no, es que estamos locos, Lucas. Este es el router A, ¿cierto? Para la interfaz que le corresponde acá es la 182. No es la 170. 181 es del B, ¿no? Sí, sí, del A, el de acá, el de acá. 182 es el de acá. Entonces es lo que está pasando, jóvenes. Pues vamos a ver, en este caso esto todo tiene que entrar. Sí, lo que pasa es que es un pequeño problema de... Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Aunque pues esto, ahí ya quedó arreglado. Esa es básicamente esa parte. Entonces ya lo que tenemos es un problema puntual. Ahora sí vamos a mandar paquetes de acá para acá. Bueno, aquí vemos que todavía sigue fallando, ¿no? Lo aquí toca revisar es por qué las rutas están, no están conectadas. Perdón. Entonces, quitemos esto que está sobre la serial 00. En este caso, sí, quitémoslo. Apagamos esta interfaz. Esto yo creo que lo que nos está confundiendo. Listo. Lo que está sobre la serial 001 sí es lo que vale. Además, esto no tiene un reloj. Apagamos y volvemos y prendemos. Y este que está acá, la serial 001, revisamos, vamos a hacerle un pequeño... Esta sí está bien. Y sí tiene el DCE. Bueno, entonces ahorita es que estamos es como complicados por colocar las direcciones IP de este lado de acá y este lado de acá con una ruta estática, ¿cierto? Entonces, por aquí debe haber quedado escrita. Miren bien. Esta es la red que va, es que exacto, es precisamente en esta red que está acá. Nosotros tenemos el error, o yo tengo el error realmente, en este caso, de que el destino no es ese, no es este. El destino de nosotros es la red que está al lado de acá, que es la 203.24.12, no, 24.12, no mejor dicho, la podemos sacar de aquí, que es en la facita, creo que en esta. Entonces, en este caso, esta ruta, que vamos a escribir acá, es 96, y acá va 224. Y ya. Entonces vamos a revisar con este código. Además, de hecho vamos a revisar esta ruta que está aquí montada porque supuestamente no va. La ruta hay que removerla. Porque es una ruta mentirosa. Aquí le decimos nosotros
¿cierto? Y desde aquí le decimos nosotros, ahora sí, con la corrección del error, que introduzca todas esas rutas. Ahí entraron estas, y ahí también de una vez revisamos que estas también estén funcionando, y es bien, ¿no? ¿Ya listo? Entonces ahorita dediquémonos a mandar pruebas de paquetes de este lado de acá a este lado de acá. Ya, listo, funcionaron la ruta. Esa es básicamente la especificación de esto en este caso. Entonces ya tenemos todos los datos para que funcione esta parte. Entonces ahorita deberíamos de considerar hacer el funcionamiento, pero ya el resto de estas cosas, del resto de estas rutas alrededor de la misma topología. Mucho gusto.